Bienvenidos, mi nombre es Javier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar Kimmo. Es un juego de 2 a 7 jugadores a partir de los 10 años con una duración de 20 minutos. El objetivo en Kimmo es ser el primer jugador en obtener una gema de cada color. Kimmo es un juego diseñado por Bruce Brusco, ilustrado por Martín Lastman y el arte y diseño es de María Aramburu. Esta es la segunda edición de Kimmo y fue editada por Ruibal. Las gemas tienen distintos valores, 1, 2, 3 y 4. Eso va a servir para contabilizar los puntos en caso de que un jugador no complete las 4 gemas. Y a su vez es más difícil conseguir las verdes que las ámbar. Cada jugador va a tener en su mano 5 cartas. Va a tener que armar sets de cartas para conseguir gemas, dañar a otros jugadores, robar gemas a otros jugadores y curarse. Para conseguir gemas vamos a utilizar las cartas de colores de gemas. Hay más cartas de ámbar que verdes. Y lo único que vamos a tener que hacer es bajar 3 cartas de gemas. Pueden ser tanto 3 cartas iguales, en este caso conseguiríamos la gema azul. Puede haber 2 iguales y una distinta, podríamos elegir la violeta. O 3 cartas distintas, para lo cual podemos elegir cualquiera de estas gemas. Pueden visitar nuestras redes sociales @partida de locos en Instagram y Facebook para enterarse de sorteos y del contenido que publicamos el resto de la semana. El juego trae estas ayudas memorias para saber qué podemos hacer en cada uno de los turnos. Podemos descartar toda nuestra mano y recuperar nuestra mano de 5 cartas. Podemos levantar una carta del pozo de descarte y vamos a descartar 2 cartas de nuestra mano, por lo cual nos vamos a quedar con 4 cartas en la mano y no vamos a recuperar la quinta hasta que descartemos toda la mano o bajemos un juego. Podemos intercambiar una carta con otro jugador. Lo que vamos a hacer es poner boca abajo nuestra carta, decir cambio, digamos, un chipote por una gema de tal color, o cambio una gema verde por una naranja, y otro jugador, si acepta, nos va a pasar la carta boca abajo. No vamos a poder saber si nos están mintiendo o no hasta que levantemos la carta. Podemos canjear 2 gemas de un mismo color por una gema de otro color. Para esto debemos tener 3 gemas de ese mismo color. Canjeamos 2 y nos quedamos con una. Y finalmente podemos bajar un juego. Puede ser tanto las cartas de gema como las distintas cartas para afectar a los otros jugadores o a nosotros. Si bajamos 3 cartas de ladrón, podemos robarle una gema a otro jugador. Si bajamos 3 cartas de chipote, le quitamos una curita a otro jugador y va a ir a la caja. Eventualmente, cuando el jugador pierda todas sus curitas, va a perder su corazón, va a perder todas las gemas que tenga en su pozo. El jugador que le haya quitado la última curita se va a quedar con una de esas gemas y recupera sus curitas para su última vida. Si alguien le quita todas las curitas, ya habiendo perdido el corazón, el juego termina y se contabilizan los puntos acorde a las gemas que tenga cada uno. Podemos jugar un set de carta de curación o de curitas, donde recuperamos una curita. Nunca podemos tener más de 3 curitas en la mesa, y si ya perdimos nuestro corazón, no podemos recuperarlo. Algunas cosas a tener en cuenta: las cartas en mano nunca se le muestran a los otros jugadores hasta el momento de descartar o de bajar un juego. Las gemas y las fichas de curitas y de corazones siempre están a la vista de todos los jugadores. Todos los jugadores saben si yo tengo cierta cantidad de gemas y si me está faltando una para ganar. En la variante de 2 jugadores no utilizamos el corazón, y cada vez que un jugador pierde sus 3 curitas, entrega todas sus gemas al pozo y una al contrincante, y luego vuelve a recuperar sus curitas. Para jugar a más de 8 jugadores, lo que vamos a hacer es equipos de A2. Cada jugador va a juntar su pozo de gemas independientemente del otro, pero cuando un jugador tiene 2 o más gemas iguales, puede intercambiar una de ellas con un compañero. El video todavía no termina, falta que te suscribas, pongas like, actives la campana de notificaciones y compartas en tus redes sociales antes del final del video. ¿Qué me gusta de este juego? Ha mejorado mucho la calidad de las cartas. Me gusta más este diseño actual que el anterior. Las gemas parecen ser las mismas. Me gustan estas curitas nuevas. Y el corazón son de cartón. Fueron fáciles de troquelar. Vienen las referencias de lo que se puede hacer en cada turno, del valor. Esto se puede tener en mesa todo el tiempo. El reglamento está bastante bien. Lo único que no me gusta es que la parte del objetivo y eso está en esta hoja. Yo lo hubiera puesto en esta de acá.
y luego el continuar jugando, pero es a color y es bastante fácil de entender. No olviden comentar qué les parece el juego. Tuvieron la primera edición del juego, van a comprar la segunda. Recuerden pasar por cafecito.app/partida de locos e invitarnos a un café para motivarnos y seguir generando contenido. Esto fue Kimmo de Bruce Brusco. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.